Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Alfredo. Voy a, voy a hacer lo que es la entrevista. En este caso tenemos al licenciado Alex Bonilla que me está acompañando. El tema de la entrevista será el estado de excepción en El Salvador, efectos positivos o cortinas de humo. Licenciado Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Cristian Gómez. ¿Qué opina acerca de este tema? Una generalidad de lo que de las cosas que vamos a discutir. ¿Crees que es un poquito controversial el tema o que se ha dado en esos últimos años en el país? Sí, es un tema bastante controversial el régimen de excepción, en el sentido de que, por decirlo así, pues en mi criterio personal solo ha beneficiado a un pequeño sector, ¿verdad? Es decir, porque el régimen ha permitido o se ha abusado de este régimen en el sentido de capturar o detener y estar en prisión a mucha gente que es inocente. Para mí ese es el criterio que hay. Sobre este tema hay muchas opiniones divididas, como tanto aspectos positivos o negativos. Entonces aquí vamos a empezar con una serie de preguntas para conocer un poco más su opinión acerca de este tema. La primera pregunta es de opinión pública. Dice, ¿qué es el régimen de excepción y bajo qué artículo se fundamenta en la Constitución de la República de El Salvador? ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Cómo no? El régimen de excepción es un beneficio o un atributo que tiene el Estado para poder implementar un estado de emergencia, de excepción. Como la palabra lo dice, pues este procede cuando el Estado corre un peligro de terremotos, de catástrofe, de cualquier otro tipo. En este caso se calificó pues que por los grupos pandilleristas que hay en el país se decretó el régimen de excepción y está pues amparado al artículo 29 y 30 de nuestra Constitución Política, en la cual pues establece faculta pues al Estado, cuando el Estado corre peligro de cualquier tipo, recurre a este elemento para decretar el régimen de excepción. Correcto, en otras palabras, vamos a ver en qué momento se aplica este régimen de excepción en el país. Descríbame una situación en qué momentos se aplica. En el caso de El Salvador, ¿nos puedes decir acerca de eso? Sí, efectivamente, pues aquí, como decía hace un momento, se está aplicando pues porque efectivamente el país, el Estado de El Salvador, corre un riesgo con las pandillas, pues con el actuar de estas pandillas, que es una manera violenta de actuar de ellos para obtener sus propios beneficios. Entonces el Estado, por medio del artículo 2930 que lo establece de nuestra Constitución, pues establece ese elemento que el Estado puede hacer uso de decretar el régimen de excepción en base al peligro que está sufriendo el país, el Estado, El Salvador. Correcto, puede ser, tanto en este caso puede ser por la cuestión de la delincuencia, pero han habido otros antecedentes que se han decretado régimen de excepción. ¿Nos puede contar acerca de eso? Sí, efectivamente, esto sucedió allá por los años 1980, pues, en el sentido de que El Salvador pues, enfrentaba en aquel momento una guerra civil en la que se enfrentó civiles con militares, ¿verdad? Por la misma inestabilidad económica del país y otras razones que motivaron la guerra, ¿verdad? Ok, ya conocimos un poquito acerca de los antecedentes en los cuales se aplicaba el régimen de excepción. Ahora le quiero preguntar, ¿qué piensa usted sobre la implementación del régimen de excepción en El Salvador? ¿Cree que la medida era necesaria para combatir la delincuencia en el país? ¿Qué opina? Realmente, a mi criterio, insisto, pues porque en mi opinión personal no era necesario implementar un régimen de excepción del cual tenemos, porque El Salvador
tiene una gama de leyes de las cuales pues los jueces, los tribunales de lo penal tenían la facultad, tenían los elementos, los recursos para poder condenar a este tipo de personas sin necesidad del régimen. Es mi opinión personal, como le digo, cada quien tiene su perspectiva de opinar, pero El Salvador cuenta con muchas leyes para poder condenar a una persona que sea delincuente, pandillero, ratero, roba furgones, pandilleros armados, lo que sea. Tenemos una gama de leyes que que facultan más bien a los jueces de poder condenar a esta gente sin necesidad del régimen. Exacto, sí, porque hay otras, bueno, como decía usted, hay diferentes opiniones y hay gente que va a decir sí, que aplíquenlo, que sí, que no, pero la gente quizás no está viendo más allá de las consecuencias que se pueden suscitar. Por ejemplo, vaya, vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que esta excepción ha mejorado realmente la seguridad en el país, en el caso de las comunidades, en las colonias? ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sí, aparentemente pues igual ha mejorado efectivamente, pero el Estado está desgastándose en recursos porque hay colonias, hay comunidades, lugares que son conocidos por violentos, pues, y entonces que ha encerrado con un cerco militar toda la colonia, todo el perímetro, el territorio de las colonias, ¿verdad? Y en ese sentido hay mucho desgaste económico. ¿Cuánto significa tener un batallón, policías, un policía, uniforme? Entonces, esos recursos, pues, para mi manera, están subutilizados. A manera de gasto de recursos, pero y a manera de ¿cómo cree que las personas puedan percibir eso? Porque mi persona, para ellos, pues está bien, ya no es delincuencia. ¿Y usted cree también lo mismo o cree que también es buen beneficio para ellos? En el caso de las personas que sufrieron. Sí, es una arma de doble filo, pues, porque sí, prácticamente, pues, algunos sí nos ha favorecido, pero tenemos el grave problema, Cristian, que bajo ese mismo régimen, muchas personas inocentes han sido capturadas y están sufriendo, ¿verdad? Entonces ahí la ley se queda bien corta, más bien los jueces se quedan cortos para poder aplicar la ley a una persona inocente. Exacto. ¿Verdad? Ahí entramos. Es un arma de doble filo. Sí. Hablando un poquito de aspectos positivos, ¿qué beneficios concretos ha traído esta medida según su experiencia o percepción, basándonos aquí que ya no es delincuencia? ¿Qué beneficios positivos nos puede traer? ¿En el caso del comercio o a las... Sí, prácticamente sí. Eso es un elemento, pues el factor económico, ¿verdad? Y sí, pues definitivamente que ya la gente pues puede andar libremente, pues más confiado, pero sí delincuencia sigue todavía sigue, hay pequeños, sí, hay ciertos residuos de delincuentes, pues, ¿verdad? Incluso pues que se quiera ocultar, pero sí siempre siguen habiendo homicidios. En menor escala. Esta medida, bueno, hablando de que sí ha habido un cambio en cuestión de las personas, para las personas que vivieron esa parte oscura de la delincuencia, creo que esas personas han sentido un cambio de la implementación del régimen. Para las personas que sufrieron en carne propia todo esto de la delincuencia. Sí, han habido muchos cambios. En primer lugar, pues, que yo lo recuerdo y lo he vivido, es en el sentido de que algunas colonias tenían limitada la hora de poder llegar o regresar a sus casas. La hora de circulación. Sí, de poder llegar a sus casas.
tenían que identificarse, por decir así, pues a las 10 de la noche ya no pueden pasar o apagar las luces. ya no podían regresar a sus casas. Incluso gente que vivía en la comunidad y poder salir y sacar un enfermo en la madrugada no podía salir, tenía que pedir permiso a la pandilla, a las personas que viven ahí para poder salir, ¿verdad? Entonces, y los niños, pues en cualquier hora del día o en otras circunstancias no podían salir a jugar, correr el riesgo de que sean reclutados para pertenecer directamente en una pandilla. Correcto. Vamos a otra pregunta que es son unas preguntas de poquito fuertes. Dice si piensa que las autoridades han actuado de forma justa, efectiva durante el régimen. ¿Qué nos puede opinar usted, licenciado? Insisto, Cristian, que es mi propio criterio, y lo que sucede es de que las personas que ejecutan, por decir así, el régimen de excepción, se aprovechan del régimen, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que si los policías tuvieron antes del régimen un enemigo, hoy las autoridades abusan de ese derecho para desquitárselas, como decimos vulgarmente en El Salvador, para vengarse de esta persona. Entonces lo utilizan mal, no está bien enfocado. Si a alguien les cae mal a un policía, ya lo detienen, lo denuncian y ya va, y es inocente, pues. Entonces ese es el punto en el cual yo no lo comparto. ¿Y qué me dice? ¿Piensa que durante este régimen de excepción se han vulnerado bastantes derechos humanos? Muchos derechos humanos. Y aquí también hay una cuestión muy delicada que pocos los podemos ¿cómo decirle? Tratarlo. Es en el sentido de que la gente que está detenida o está en el mismo régimen de excepción y guarda prisión, que los saquen a trabajar. Ellos están guardando prisión y los sacan a trabajar y prácticamente no les pagan ningún salario. Yo le critico eso y le pongo la palabra de esclavitud, porque si poner a trabajar a alguien más de 8 horas en el sol, no es justo. No es justo, pues, porque todos trabajamos para que seamos remunerados por el trabajo que hacemos, y a esta gente pues no se le paga simplemente por su comida, por su condición de que el régimen se lo han aplicado. Entonces para mí eso ya se llama esclavitud, es ahí donde hay una gran violación. Porque hay otros problemas, hay otras cuestiones que la gente se pregunta, por el cual hice una pregunta que se la voy a decir, que piensa que este gobierno está utilizando este régimen de excepción no solo para decir que la delincuencia sigue, nos vamos a proteger bajo el régimen de excepción. Piensa que lo está ocupando como cortina de humo para ocultar otros problemas del país, porque vemos la realidad, hay otros problemas del país que no están bien, aunque la seguridad sí en su mayoría se logró quitar ese cáncer que eran las pandillas, pero piensa que se está ocupando como cortina de humo para cubrir otras cuestiones del país. Sí, efectivamente, pues es una cortina de humo, en ese sentido, pues de que aquí en El Salvador, en nuestro país, no solo existe la violencia, pues hay problemas de salud, problemas de educación, problemas de infraestructura. Entonces, ningún salvadoreño va a llegar a protestar porque, por decir algo, el Hospital Rosales no tiene medicina, las escuelas están abandonadas, porque si protesta se le aplica el régimen. Si protestamos por cualquier situación de la cual no estamos de acuerdo, pues entonces nos cohibimos o no nos atrevemos a hablar, a denunciar, a hacer algo, por temor a que se nos apliquen
el régimen, pues. Exacto, porque es como decir, como no decirlo, sino que se ha pasado de que hay gente que quiere expresar su opinión o algo y al gobierno no le parece, ya le caen encima. Y pues también usted piensa que la falta de transparencia o rendición de cuentas es un problema que se está dando en el régimen de excepción. El no dar cuenta de cuánto dinero se gasta o la falta de transparencia en ciertos procesos, ciertos procesos de ciertas personas de que todas las Sí, capturaron y no sí. dicen nada. Sí, eso es un tema bien profundo en el sentido de que ninguno de los funcionarios anteriores o actuales, pues, es el talón de Aquiles, por decirlo así, a los que no les gusta rendir cuentas, pues, y el, el pueblo, por decirlo así, pues, o los salvadoreños no tenemos acceso a esa información de hacer de tener un verdadero rendimiento de cuentas de cuánto se gastan en las obras, cuándo se invierte aquí. No sabemos absolutamente nada, todo secreto, entonces no existe la transparencia. Correcto, en la aplicación de este régimen de excepción prácticamente solo nos dijeron, vaya, le quitamos la delincuencia, ya, no anden preguntando ni por qué, ni pregunten cómo lo hicimos. Eso creo que nos hacemos cada salvadoreño de que cómo hicieron esto, cuánto gastaron, porque estábamos hablando un poquito de la falta de transparencia. Imagínense esta pregunta, hablemos de las detenciones arbitrarias, abusos policiales. ¿Cree que ha existido bastante de eso durante este régimen? Sí, claro, mucho abuso policial, mucho abuso de la fuerza pública, pues de la seguridad pública, mucho. Hay infinidades de casos, tengo muchos ejemplos donde las policías han abusado, ¿ya? Han abusado de este régimen. Abuso de la fuerza. Sí, detenciones ilegales, golpes ilegales, que los golpean, los torturan y uno no puede protestar, no puede. Hasta por hacer números de capturas. Exacto. Exacto. Sí, tiene un número de metas para cumplir. Si traes 10 capturados, te vamos a dar 3 días libres, 24 horas libres si traes 5 y entonces solo llegan a traer a la gente para beneficiarse ellos mismos. Correcto, eso profundizamos un poco acerca de los aspectos negativos del régimen de excepción. Estamos en el presente y más, damos una visión al futuro, una proyección al futuro. ¿Cree que el estado de excepción para usted debería de continuar, modificarse o terminar ya habiendo pasado ya casi 4 años desde que se implementó y que ya la sociedad ha cambiado un poquito desde que se quitaron los pandilleros de la calle? Sí, para mí definitivamente ya tendría que desaparecer el régimen por varias razones. Una de ellas, aparentemente ya el Estado ya tiene control sobre estas pandillas. Y segundo, lo repito, pues hay leyes suficientes para poder ser aplicadas a cualquier delincuente por cualquier tipo de delito sin necesidad del régimen. Concretamente, para mí tendría que desaparecer el régimen. Correcto. Ahora, una pregunta personal para usted. ¿Qué cambios propondría usted para mejorar la seguridad sin afectar los derechos de los ciudadanos? Imaginémonos que ya se quitó el régimen de excepción, pero tendríamos que aplicar unas políticas de seguridad sin afectar a los ciudadanos comunes. Sí, tener un mayor control, vigilancia, por decirlo así, pues, de parte de las autoridades, tener una mayor efectividad en el sentido, por ejemplo, nosotros nos pasa un problema de cualquier tipo, llamamos al 911 y se tardan 1 o 2 horas en llegar, pues entonces no hay una cuestión efectiva. Llama al 911 y le dice, mire, fíjate, me acaban de robar. Mire, deme las características. Y uno empieza a dar las características, mire, gordo, chiquito, y regáleme el color de los ojos, el color de piel. Entonces
le ponen obstáculos, en fin, y que mire, no podemos llegar. Entonces, no son prácticos así como otros países que solo llaman, vengan, sí, en qué dirección están y ya llegan. y llegan a verificar, pues, Correcto. ¿verdad? Es algo Así que es. quisiéramos que sucediera en el país todos los Más días. efectivo, más eficiente. Efectivo. Correcto, creo que para los salvadoreños, de aquí en adelante, las nuevas generaciones que están creciendo, este régimen de excepción será recordado para la historia del país. ¿Usted qué piensa acerca de esto? Va a quedar como parte de la historia del país hasta el día que... Sí, sí, va a ser recordado, y repito, con el concepto, con el punto de vista de cada quien al daño que le ha perjudicado. Hay gente que se ha ido del país por el régimen, gente que ha muerto por el régimen, y le afecta arbitrarias. Detenciones arbitrarias, o gente que ha quedado traumada, ¿verdad? Y daño físico, como vuelvo a repetir, a raíz de los golpes, de las palizas que les dan. Entonces sí, va a ser recordado, ¿verdad? Así como decimos, y algunos pues los que ya estamos mayorcitos de edad, recordarnos de la guerra civil que tuvimos allá en los años 80. Que hasta la fecha todavía se recuerda. Que hasta la fecha aún se recuerda, pues, igual manera, hay una gente que lo recuerda a su favor, pues, porque fue beneficiada en su momento, y otros que fueron perjudicados, pues, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues, a manera de concluir, pues hemos visto que este tema ha sido muy controversial en El Salvador, y pues especialmente para mí, quería tocar ese tema con usted porque en su ámbito, en su carrera, ha visto muchos casos de esta índole, y pues en lo personal ha sido un gusto entrevistarlo, licenciado Alex Bonilla. Mucho gusto. Y pues espero que, bueno, gracias a su opinión, pues espero que me pueda servir mucho para este trabajo, esta entrevista, que es muy bonito, esta materia muy bonita pieza. Claro, Cristian Gómez, estamos a la orden, cualquier cosa, y esto es bueno saberlo discutir, ¿verdad? Con muchos criterios. Correcto. Te deseo lo mejor, suerte. Bueno, gracias. Bueno.